Teniendo las copas preparadas, vamos a hacer ahora el proceso de preparar la pechera. Aquí cuando hice la pechera traté que me quedaran justo en el centro unas rosas para tratar pues que el diseño quede completo. Preparar la pechera consiste en colocar una morita en la parte inferior como soporte. Hay quienes hacen este tipo de brasier con encajes así tal cual. Vienen y montan la copa, colocan el elástico de arriba, colocan el gafete, las tiras y está listo. En este caso, a mí me gusta para proteger, para darle a ese contorno un poquito más de fuerza, me gusta trabajar con una morita en la parte inferior. Podemos colocar una morita fina de 1 centímetro o una de 1.3 o 1.5. A mí me gusta colocar gruesita para sentir que tengo un mejor soporte en la zona de lo que es pechera como tal, a 5 centímetros de aquí, hacer una división y colocar un material. Aquí yo hice un corte de un pedazo que tenía de PowerNet, que es material para faja. Esto me va a permitir forrar mi pechera. Aquí hice el proceso de acoplar la pechera que corté en PowerNet con el encaje. Coloqué solamente una costura larga para que no se me mueva cuando esté en el proceso de colocar mis copas. Ahora vamos a hacer el proceso de colocar de primer momento el pasavarilla en esta zona, que me va a permitir, por una parte, tapar la costura, tapar la unión de el PowerNet y el encaje, y además para colocar allí la varilla. ¿Qué debo considerar aquí en el pasavarilla? Primero que lo debo ubicar en un espacio que cuando yo pase mi morita por aquí, él se tape con la morita. Por eso es que lo estoy colocando primero, para que al momento de colocar la morita, entonces esto me quede por dentro. Hay quienes esto lo dejan al final. Después que metieron la morita, llegan y colocan y le hacen un remate ahí encima. Yo prefiero que esto me quede oculto debajo. Lo mismo va a pasar aquí en la parte de arriba. Vamos a dejarle un espacio de por lo menos 1 centímetro más abajo, para que cuando nosotros coloquemos la morita debe tapar esa punta del pasavarilla, ¿ok? Hacer el proceso de voltear. Él debe quedar guardado allí. Vamos a colocar el pasavarilla en el lado derecho de nuestro centro de pechera. Observen que dejo mi centímetro en la parte superior para efectos de que al momento que coloquemos la morita guarde este pasavarilla. Y vamos a hacer una costura recta hasta la parte justa donde tenemos el fin de nuestro PowerNet. En este caso yo coloqué PowerNet. Entonces aquí, ¿ven? Ya hice mi primera costura, ahora voy a hacer mi costura por acá. Aquí ya puedo cortar mi pasavarilla. Listo nuestro pasavarilla en ambos lados. Vamos entonces a hacer el proceso de colocar nuestra morita en la parte inferior. Voy a empezar desde el extremo derecho. La morita tiene una parte más peludita, más suave, y una parte un poquito más carrasposa. Sin embargo, en el mercado se consiguen unas que son iguales por ambos lados. Lo que debemos tener presente es que, por supuesto, la más suave es la que va a quedar en contacto con la piel. Vamos a ubicar, yo la coloco
¿sí? La mora con la mora del encaje, es decir, lo que es la parte de la morita hacia abajo. Ustedes pueden elegir lo contrario, no quiere decir que esto sea una regla, solamente que yo lo hago para efectos de que se vea como una continuidad allí entre las moras grandes y las moras chiquiticas de la morita. Si esta fuese una morita fina, delgada, de 1 centímetro, pudiese utilizar un zigzag ancho o un 3 pasos ancho, ¿ok? Y voy pasando por todo el centro mi costura. En este caso, para la morita de 1.3 o 1.5, yo elijo hacer 2 costuras. La primera, que es la que va a tener el estiramiento como tal, que voy a hacer por la parte de arriba y la voy a hacer con un zigzag pequeño. Y la segunda costura que hago es más grande, que va a ir por la parte de abajo, que puede ser una costura 3 pasos o un zigzag grande, dependiendo de lo que ustedes tengan para trabajar. ¿Por qué no lo hago un zigzag completo en el centro como la morita fina? Porque no voy a lograr cubrir, por lo menos mi zigzag no es tan ancho como para decir que me va a cubrir de extremo a extremo esta morita. ¿Ok? En cambio con la más pequeña sí puedo hacer ese trabajo. Pero con esta, que debo garantizar que yo pise aquí y que pise acá, porque si no voy a tener un problema que se me puede venir a levantar el elástico por los lados. Si yo paso, por ejemplo, un zigzag pequeño por todo este centro, pues entonces esos extremos van a intentar voltearse. Entonces yo, para evitar eso y que mi prenda se vaya a ver fea, prefiero pasar primero un zigzag pequeño por esta zona y luego sí el zigzag que va a sentar por completo la morita. El detalle con estos elásticos es que siempre sus extremos deben quedar pisados para evitar que me produzca ondas. A la hora de colocar el elástico, los primeros 2 centímetros no vamos a hacer ningún tipo de estiramiento, porque allí es donde va a ir el gafete. Entonces debemos evitar tener arrugas en esa zona. Yo trato siempre aquí de colocar la morita justo donde viene ya la caída de la mora por fuera. ¿Ok? Esa va a ser como mi guía por la cual yo voy a ir ubicando la costura de mi morita. Voy a iniciar la costura entonces ahora sí de la morita. Siempre dejo sobrando 1 o 2 centímetros para efectos de que si comienzo muy aquí en la orilla, de repente como es elástico, se corra y me quede sin coser unos milímetros, ¿ok? Y a veces en esto los milímetros son fundamentales porque pueden hacer que la pieza nos quede un poquito apretada. ¿Sí? Entonces, yo prefiero dejar sobrando 1 centímetro para luego sí iniciar. Además, el hecho de que si yo comienzo a coser justo en ese punto, es muy probable que la máquina, en el momento que yo intente hacer el remate, intente irse hacia abajo y comerme mi elástico. Entonces ahí el problema, se me complica la cosa, se me hace mayor. Entonces yo empiezo a coser un poquito en ese sobrante que dejé. Voy a colocar, ya coloqué aquí un zigzag en largo de puntada 3 y le coloqué un zigzag número 3. Entonces aquí puedo comenzar mi costura. Fíjense que ahí comienzo, no me comió nada porque estoy dejando un sobrante. Ahora sí, llegué justo donde tengo el encaje y el elástico, ¿verdad? Ahí puedo hacer mi remate para iniciar. Dijimos que los primeros 2 centímetros no estiramos, ¿ok? Luego de allí es que voy a empezar mi proceso de estiramiento. La regla que tengo acá en la máquina es la mejor guía para que nuestro elastizado vaya quedando parejo, no nos quede más fruncido de un lado que de otro. Para ello colocamos una numeración. Yo aquí lo que hice fue sacarle una copia a la cinta métrica, ¿sí? Y se alinea con la aguja. El número inicial va con la aguja. Y aquí
tenemos los espacios que vamos a estirar. Cuando yo digo de 5 a 5,5, significa que voy a colocar mi dedo alineado a 5 y voy a estirar hasta 5,5, medio centímetro. Ya estoy llegando acá donde tengo el pasavarilla. Pueden notar que al ubicar mi morita va a quedar totalmente tapado, así como va a quedar tapado toda mi parte de mi forro de PowerNet. Cuando vamos llegando al final, hacemos lo mismo que al principio, los últimos 2 centímetros no estiramos. Fíjense que aquí ustedes dirán, bueno, ya está lista la morita. Pues no, no está lista. Porque fíjense que aquí nos queda todo este espacio abierto. Si ustedes dejan esto así, fíjense lo que les decía, ¿ves? Él intenta levantar, voltear esa morita. Entonces vamos a hacer el proceso de hacer el pisado y voy a colocar un zigzag 3 pasos. Lo que sí tengo que tratar es de ir ajustando que no me vaya a quedar mordido el encaje en la parte inferior. Pueden usar un zigzag grande, el más grande que tenga su máquina, para que hagan esa costura de repisado. El 3 pasos es una costura decorativa, no todas las máquinas la tienen. Estamos listos. Observen cómo nos quedó nuestra morita en la parte interna. ¿Sí? Nos quedó tapado aquí nuestro pasavarilla. ¿Ok? Quedó todo guardadito. Fíjense que como estamos trabajando en encaje, ni siquiera se notan las costuras que hicimos previas, pequeñitas, y luego el zigzag grande. Por el tipo de material que estamos usando, esas costuras pasan desapercibidas. Y por aquí, fíjense que casi ni se nota. ¿Qué es importante hacer esto? Verificar que nuestra máquina nos haya cosido correctamente, que tenga elasticidad, que no traquee. Vamos entonces a iniciar el proceso de acoplar las copas a esta pechera. Vamos a comenzar con la copa derecha. Observen que acá he colocado un alfiler justo en el centro. Busco mitad y coloco mi alfiler. Ese va a ser mi guía de la ubicación de mis copas. Un brasier, para que la horma quede muy bonita, debe quedar lo más cerradito posible en esta zona. Fíjense que esto está súper ancho. Pero ¿por qué es así? Para efectos de nosotros hacer las costuras con mayor comodidad. Yo no puedo venir a pegar la copa aquí y pegarla aquí porque si no me va a quedar demasiado ancho. Bueno, como máximo debería tener de separación entre una copa y otra 1,5 centímetros como máximo. Aquí tenemos prácticamente unos 3 centímetros, ¿ok? Entonces, si yo me paro aquí, me puede llegar a quedar muy ancho. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a venir de este centro que está acá. Vamos a bajar medio centímetro, ¿ok? Vamos a dejar un sobrante de allí, que eso me va a servir al final para hacer el acabado del centro de copa, porque estamos trabajando con encaje elástico. Sin embargo, fíjense que el PowerNet que le coloqué, que es material de faja, repito, reduce un poco el estiramiento en esa zona central. Entonces, para colocar la copa derecha, bajamos medio centímetro, ¿sí? Y del alfiler hacia la derecha vamos a dejar medio centímetro, es decir, bajamos medio y del centro donde está el alfiler nos metemos medio también. Y luego voy a venir colocando por todo el contorno de mi pechera, voy colocando mi copa. Debe llegar justo con el sobrante
que tenemos que habíamos dejado, el sobrante que habíamos dejado de la copa. Estos dos señores se tienen que quedar allí parejitos. Y eso es para efectos luego de nosotros colocar la morita. Esta costura que voy a hacer es una costura temporal, por lo tanto no necesitamos hacer remates, ¿sí? Más bien la vamos a colocar de manera que veamos si nos quedó bien ubicada o no, y si no, pues la soltamos. Inclusive pudiesen ponerla bien larga para que sea más fácil de soltarla, pudiesen colocar allí en 4. La copa derecha la colocamos del centro hacia la sisa. Ahora vamos a venir a colocar de la sisa hacia el centro la copa izquierda. Si esta nos quedó aquí justo, la otra la vamos a empezar justa también en la sisa. Entonces nos venimos de la misma manera cosiendo por la copa, no tan adentro, ¿ok? Eso tienen que tratar de hacerlo por el borde a 3 milímetros, 4 milímetros, porque después vamos a montar el pasavarilla y el pasavarilla va a tapar toda esa costura. ¿Y que voy a verificar cuando ya esté llegando al centro? Que me tengo que meter donde tengo el alfiler dejando medio centímetro de separación. Allí automáticamente él debería llegar medio centímetro más abajo. Por supuesto, si yo hice los cortes simétricos, si todo está como debe ser, ellas deberían llegar automáticamente al centro medio centímetro más abajo. Por supuesto, la tela tiene que estar quedando, no vaya a quedar por fuera, ¿ok? Fíjense que aquí en el centro, ¿ve? Él me va a llegar justo donde tengo medio centímetro más abajo.